Ingrid, primero queremos agradecerte de parte de Casa Church y de parte de ella, que es nuestro grupo de mujeres, por permitirnos tener esta posibilidad de conversar contigo. Yo te lo he expresado muchas veces y admiro mucho tu fortaleza, admiro mucho la forma en la que manejas todo. Y una característica que tienes particularmente que me encanta es que eres una mujer que lo da todo en donde sea que está. Es decir, una entrevista y tú nos das ánimo a nosotros. ¿Cómo decir? Parece que tú nos estás entrevistando a nosotros. Cada video que haces, eres tan intencional en donde estás, tan presente en lo que estás haciendo, que realmente es de admirar. Así que como este mes era el mes que nosotros celebramos con la lucha contra el cáncer de seno, yo quería entrevistarte y conocer y que otras personas conozcan más de tu historia. Yo durante este mes tuve la posibilidad de ver tu documental y me tocó muchísimo el corazón y me hizo admirarte aún más, porque yo conocía fragmentos de tu historia, pero conocerla de lleno me llena de muchísima más admiración para contigo. Así que yo quería que nos des un poquito una introducción breve de tu historia, de cómo ha sido tu lucha contra el cáncer y cuándo fuiste diagnosticada y lo que fue para ti pues el volver a tenerlo. Así que nos cuentes un poquito acerca de eso. Gracias por invitarme, de verdad para mí es un honor. Todo comenzó en 2017, comenzó en un tiempo donde estaba viviendo el mejor momento de mi vida. Estaba teniendo éxito, acababa de sacar mi libro de Gordita Mamacita, uno de los libros, pues un libro que vendió, estuvo 27 semanas número 1 en Amazon, el más vendido en Colombia, México, Perú, aquí en Estados Unidos. Y bueno, en ese proceso me invita una amiga a su show. Ella había comenzado algún show live y ella tenía una invitada por el mes del cáncer y me dice: hey, Ingrid, por favor ven para que nos des supor y hagas unos jugos verdes. Esto es muy irónico porque en ese mes precisamente había sido contratada por la Clínica Mayo para lanzar una campaña con la prevención del cáncer de, cierto, te toca tocarte y todas estas cosas. Y yo, bueno, era algo para mí importante porque ya había comenzado años atrás con una fundación que tengo aquí en el sur de la Florida que se llama Misión Rema, ayudando a enfermos de cáncer y mujeres inmigrantes que vienen aquí a los Estados Unidos, no tienen papeles y como Dios va poniendo las cosas en orden sin nosotros ni siquiera saber, por qué Él nos va preparando, porque Él nos va como mostrando el terreno para que estemos listos. Sí. Bueno, yo había terminado esa campaña y fui a este show y ese día la mujer empieza a explicar de cómo ella se encontró su cáncer. Ella dice, bueno, yo mandé la mano en mi seno, y las mujeres que estábamos en el show como que fue algo como para mí como que me sorprendió y a la vez como que me confrontó, porque yo como nutricionista, como la mujer que había hecho la campaña, que estaba ahí para dar los jugos de cáncer, pues nunca me tocaba los senos. La verdad, yo no sé si ustedes lo hacen en práctica. Esto es algo que se ha vuelto ahora una moda, ¿cierto? Porque antes no. Antes decíamos, bueno, vamos y nos hacemos la mamografía y ya, ¿cierto? Y esa noche a mí me dio por mandarme la mano al seno y precisamente fue como si Dios hubiera cogido mi mano y la hubiera puesto ahí. Entonces ese día yo inmediatamente yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo esto? Llegué a la casa, mi esposo, yo súper preocupada, mi esposo me decía, no, está psicoseada por la chica del show. Yo, no, mira, toca. Era lo que tú sentías. Y evidentemente él lo sintió también. Y bueno, para hacerle la historia corta, me hice 2 mamografías, me hice 2 sonogramas, los 2 me salieron negativos. Sin embargo, me sugirieron que me hiciera una biopsia si quería, o si no, que esperara 6 meses. Y yo dije, ay, pues si a uno le dicen, hazte una biopsia, te sientes algo, uno no dice, voy a esperar, no. Entonces yo me la hice. En ese proceso, pues yo estaba viviendo muchas cosas en mi carrera. Ismael Cala me había contratado para ir a ser la speaker principal de una de sus conferencias en Cuerpo y Alma, y cuando llegué de México me iba inmediatamente para Colombia porque había sido contratada como la celebridad de un Expo Fitness en Colombia muy famoso, y después de ahí llegaba, cambiaba maletas y me iba conmigo a Nicaragua, donde llevamos juguetes, ropa, zapatos a niños que son muy pobres y que no reciben nada en esas navidades. Y precisamente ese año un grupo de empresarios me habían invitado para que fuera a Nicaragua a construir casas. Íbamos a ir a uno de los barrios más pobres de Nicaragua
que queda en un basurero. Y Mía y yo, en la colección que hicimos, ella estaba muy envuelta, había acabado de pasar Halloween. Ella dijo, mami, yo sé que tú eres nutricionista, pero estos niños de pronto nunca se han comido un dulce americano. Vamos a juntar todos los dulces, y empezó a pedirle a todo el mundo los dulces de Halloween, y teníamos como 80 libras de caramelos. Llevamos una maleta llena de dulces para Nicaragua, de ropa, de zapatos, más logramos colectar para hacer 3 casas en Nicaragua. Estábamos súper excited. Llegamos de Colombia, cambiamos de maleta, inmediatamente nos fuimos al aeropuerto, y resulta ser que cuando llegamos a Nicaragua nos piden la vacuna de la fiebre amarilla, y cuando te hacen poner en el pasaporte, ha visitado países como Colombia, Colombia es el país número 1 en fiebre amarilla, nosotros veníamos de Colombia, pues no nos dejan entrar a Nicaragua. Y no había poder humano, no, mejor dicho, se movieron cielo y tierra, y lo que pasa ahí es que nos ponen en arresto domiciliario. Nos arrestan y nos llevan a un hotel que era cruzando la calle del aeropuerto, y resulta que ese era el hotel donde se estaba quedando la misión a la cual íbamos a llevar las cosas. Entonces, wow, gracias al Señor, que es maravilloso, que lo puede todo, nosotros salimos, y los de la misión no sabían qué había pasado con nosotros, nos ven y podemos entregarle a ellos las cosas que habíamos llevado para las maletas, los dulces, la plata, todo, pero a Mía y a mí nos ponen en un cuarto, nos dejan un policía toda la noche vigilándonos, y al otro día nos sacan y nos ponen en un avión, y yo digo, esta es la peor experiencia de mi vida, no puedo creer lo que me ha pasado. Y bueno, cuando yo vengo en camino en ese avión, que estoy aterrizando en la ciudad de Miami, me llega un text del doctor con el cual me había hecho la biopsia, y me dice, llegaron los resultados de la biopsia, necesito que vengas a verme. Y es un súper amigo. Yo le dije, no, ¿qué va? ¿Por qué no me cuentas? Ay, me dijo, tengo que decírtelo en persona. Entonces ya en ese momento yo supe que tenía cáncer. Cuando yo fui ahí, fue un momento de mucha emotividad, porque era un momento en el que no estaba preparada. Era un momento en donde te cogen a quemarropa y te dicen, lo que te está pasando no es tan grave, tienes cáncer. Y tú te quedas como que, ok, ¿y ahora? Bueno, probablemente te van a hacer una operación, probablemente te van a dar quimo, te van a dar radio, te van a poner una pastilla por 5 años, vas a estar bien. Y tú en ese momento no escuchas nada, porque tú dices, una operación, te van a quitar el seno. O sea, es un momento difícil de procesar. Ese día yo me acuerdo que yo salí de ahí y yo me fui a la casa. Mi esposo no sabía qué decirme, y yo cerré la puerta del cuarto y comencé a llorar. Me enojé con Dios muchísimo, le reclamé todo el día, y lloré y lloré, y mi esposo y nadie se atrevía a hablarme ese día, hasta que al final de la noche yo abrí la puerta y lo dejé entrar. Wow. Y al final de la noche, la única razón por la que lo hice fue porque después de cuestionar a Dios todo el día, de preguntarle y reclamarle, y decirle, si yo te he servido, si yo he ayudado a tanta gente, si yo te entregué mi vida, yo dejé de hacer todas las cosas malas que hacía, yo cambié mi estilo de vida, dejé de comer mal, dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé todo. ¿Por qué? Porque a mí. Y yo creo que es la pregunta que le hace todo el mundo a Dios. Y en ese momento yo sentí fuertemente un pensamiento que decía, ¿para qué? Y ya en ese momento, ¿sabes qué yo hice? Me sequé las lágrimas, dije, no voy a ser una víctima, y voy a asumir esto de la manera que tú quieras, Señor. Tú me vas a guiar. Y desde ese momento comenzó un proceso muy largo. Esta noticia, especialmente a mí, como digamos, como la gente me dice, celebridad o como figura pública, no es una noticia como que uno diga, ¡hey,
me gané un premio. Es una noticia que viene para avergonzarte. Es una noticia que viene para contradecir todo lo que tú le has dicho a la gente por años. Claro. En ese momento yo lo vi así. Pero después, en todo el proceso que he caminado con el cáncer, yo me he dado cuenta que ha sido la mejor noticia de mi vida. Que ese fue el momento en que a veces Dios permite que te pasen cosas porque realmente necesita trabajar en tu carácter. Necesita formarte y yo creo que yo estaba alejándome del propósito de Dios. Sí, yo lo estaba sirviendo, sí, yo estaba construyendo obras, pero acuérdense que vamos no por nuestras obras, vamos por gracia al cielo, ¿cierto? Y de ahí, de ese momento, de poder entender todo esto a través, porque ahí no termina la historia es larga. Y tiene mucha tela para cortar. Y eso era un poco lo que te quería preguntar, porque ahí estás hablando del 2017, pero ahora nos encontramos en el 2020, donde sacas este documental, o sea que eso no fue algo que en 2 meses se curó, en 2 meses terminó. ¿Qué fue lo que pasa en ese proceso de 3 años? ¿Tú llegas a curarte de eso que te estaban hablando? ¿Decidiste seguir otro tratamiento? ¿Qué es lo que pasa a partir de eso? Es un tiempo de mucha confusión. Es un tiempo donde te empiezan a llamar tus amigos, te empieza a llamar todo el que ve una oportunidad contigo, ¿cierto? Yo me tomé mi tiempo. Yo tenía ya una cita médica para ir a quitarme el seno, a hacerme una linfectomía. Y algo en mí, entre todo ese tiempo de oración, porque debo decirte que gracias a Dios no estuve sola, tuve una gran amiga, la pastora Marta Socarrás, quien me abrazó en ese momento, quien me dijo, Dios tiene un mensaje para ti, Ingrid, y es este: necesitas ir a buscar el rostro de Dios en la mañana, necesitas intimidad, Él te está llamando a que lo busques, así como vas al gimnasio a ponerte los músculos así bien apretaditos. Él necesita que trabajes en tu músculo espiritual. Yo me acuerdo que llorando, de muchos días de rodillas, yo le decía a Dios, háblame, necesito una respuesta, muéstrame cuál es el camino. Entonces en ese momento yo dije, yo he estudiado nutrición, ya he visto que la gente revierte la diabetes. He ayudado a muchas personas a revertir sus enfermedades. ¿Cómo va a ser que me va a quedar grande esto? Es un cáncer muy chiquitico. Yo sé que si voy en una dieta vegana, yo sé que si yo hago esto, yo puedo lograrlo. Entonces, es como también la equivocación que cometemos los seres humanos, porque yo puedo curarlo, yo puedo hacerlo, pero no es Dios puede hacerlo por mí. Muy bueno. Si Él lo hizo por otras, lo puede hacer por mí. Yo puedo trabajar de la mano con Él, con el doctor, y juntos podemos hacerlo, ¿cierto? En ese momento yo sí estaba congregada con Él, yo sí estaba buscándolo en la intimidad, pero también estaba poniendo, como decimos, los huevitos en mi básquet, en mi canasta de soy nutricionista, puedo hacerlo, la medicina holística. Mi esposo y yo empezamos a ver millones de documentales, empezamos a ver todos los puntos, y en ese momento yo dije, no va a pasar nada, si yo espero 6 meses, ¿qué va a pasar? Probablemente el tumor va a crecer un poco, ya si tengo que quitarme un seno me lo quito, pero voy a intentarlo. Y comencé a intentarlo. Daba unos viajes de 10 horas a Ocala, iba y venía a ponerme un tratamiento. Fue un tiempo de mucho caos. Empecé a hacer una dieta súper extrema, empecé a hacer 21 horas de ayuno diarias. ¿Y ese tratamiento era completamente holístico? Holístico. 23 horas de ayuno diario, comía 1 hora. Yo decía, este cáncer yo lo mato de hambre porque lo mato de hambre. No comía, y todo lo que comía era raw. Cuando empiezo los tratamientos de IV, que son como unas quimioterapias naturales, obviamente mi cuerpo no aguantó, estaba demasiado flaca, no tenía grasa por ningún lado, pero seguí como en un estilo de vida vegano por 1 año, lo cual puedo decirte algo,
No sé si eso en realidad me funcionó o no, pero lo que yo sé es que en ese diciembre del 2018 a mí me hacen un examen y el tumor desapareció. Wow. ¿Cierto? Por lo menos el examen que yo me hice no lo mostraba. Y en ese año yo me levanto, yo voy, le doy la gloria a Dios en una iglesia, ¿cierto? Y en ese momento yo empiezo a tener esto en mi corazón. Dios empieza a poner esta semilla en mi corazón, que más que poner mensajes bonitos en Adelgaza 20, de las citas bíblicas y de todo esto que estábamos haciendo, de congregarme, de hacer un estudio bíblico, de comenzar a utilizar, a dar la palabra de Dios. Y en ese momento es cuando yo llamo te llamo a ti, conozco a Lili, llamo a todas las amigas pastoras que tengo y comienzo mi estudio bíblico aquí en mi oficina, ¿cierto? Hasta ese momento tú estabas curada. En ese momento Estabas yo sanada. pensé que estaba curada. Yo hice como hacen todas las mujeres que se dan un tratamiento o le dicen ya estás en remisión. Volví a mi vida regular. Empecé a comer de nuevo azúcar, empecé a tener mucho tiempo de estrés, empecé a trabajar como una desesperada, la verdad nunca paré. Y pasaron una serie de cosas, pero como Dios es maravilloso y Él todo lo usa para ir formando nuestro carácter, yo empecé a tener unas señales, empecé a tener unos ardores muy fuertes en la espalda, tenía unos días de fatiga, la gente no sabe esto, habían días en que yo no me podía levantar de la cama, yo no podía ir al gimnasio, estaba siempre fatigada. Entonces con esa excusa yo regresé a una cirujana plástica. Yo pensaba que eran los implantes, que la enfermedad de los implantes y todo esto. Y esa cirujana plástica me dijo, me sacó de todas las dudas que yo tenía sobre este mito, porque si es mito, en realidad no lo sabemos. Habrá mujeres que sí se enferman de los implantes, pero hay mujeres que no. Pero sí, cuando ella me explica todo esto, me dice, si son los implantes, los sacamos. Pero yo estoy tocando aquí algo y yo estoy segura que esto es cáncer. Wow. Saquemos el tumor, me dijo. Y yo me quedé como que, ¿what? ¿Cuál? Claro. ¿Y en qué momento en ese periodo tú dijiste, o sea, es mucho el cansancio, esto no es normal, necesito ir a ver a alguien? ¿Tú te recuerdas de ese Sí, momento? claro, yo fui a dar una conferencia en Bogotá y me acuerdo que yo le puse a esa conferencia, yo soy fitness con propósito. Y la conferencia fue al mismo tiempo que una mujer que es muy celebrity aquí en Miami fue a Colombia, al mismo tiempo, y fue algo que me trajo un profundo estrés. Yo tenía a los más famosos de Colombia alineados, todos me dijeron sí, apoyándome en esta conferencia, y la conferencia no vendió. Era para llenar un auditorio de 800 personas y nada más llegaron 300. Y en ese momento yo estaba pero agitadísima, estresadísima, no me podía levantar en Colombia. Mi hija me dice, Ingrid, el Señor me manda un mensaje contigo. Él dice que la gloria es para Él. La gloria no es para ti. El yo soy es Él, no tú. Y en ese momento yo me quedé fría porque yo dije, esto hace sentido. Yo nunca debía haber hecho este evento con todos los inconvenientes que tenía. Y realmente quizás si yo no me hubiese enfocado tanto en traer gente, de pronto el fruto hubiese sido diferente. A partir de ese momento yo supe que algo no andaba bien. Eso fue para mi cumpleaños en mayo. Precisamente llegando de ahí recibo una invitación de la iglesia de Joel Austin para ir a hacer una presentación por primera vez a predicar en una iglesia. No sé si la intención de ellos era invitarme a predicar o era invitarme a contar mi testimonio. Y yo le dije a la pastora Gloriana, sin yo decírselo, yo se lo pedí a Dios, yo le dije, Dios, yo no quiero ir a que me entrevisten. Yo quiero pararme en un escenario y contarle a las mujeres mi testimonio. Y la pastora Gloriana me dice, he pensado que lo hagas tú sola. ¿Te atreves? Y yo, a él, claro, me atrevo. ¿Tú te imaginas lo que es ir a la iglesia de Joel Austin? Y que te lleven no para una, sino para 4 eventos. Cuando pasa todo este proceso, y la doctora Mema dice, tenemos que mandarte a la oncóloga. Eso era como si me hubieran dicho, tenemos que mandarte, y lo voy a decir así textualmente como lo sentí, pero es una metáfora, es como decirte, te vamos a mandar al infierno.
de vuelta porque hiciste algo mal. Y yo dije, yo me empecé a horrorizar, pero yo dije en ese momento, yo dije, Señor, yo ya he tratado todo, yo ya he hecho todo, yo ya estoy cansada, ya estaba cansada, de verdad que sí. Y otra vez en ese momento de oración me arrodillé, lloré, me rompí por dentro y le dije, esta vez hazte cargo tú. Ya yo entendí, no soy yo, eres tú. Que sea lo que tú quieras. Y cuando salí de esa appointment, porque esta doctora, esta cirujana me entendió perfectamente, me explicó todo, me dijo, la oncóloga a la que te voy a mandar, ella va a hacer lo que tú le digas. Si tú le dices no quiero una mamografía, no te la va a hacer. Si no quiero un sonograma, no te lo va a hacer. Si tú le dices no quiero esto, ella te va a escuchar. Cuando yo fui a esa, cuando me dieron para ir a la oncóloga, yo salí de ahí, yo dije, bueno, Señor, que sea lo que tú quieras. Yo voy a llamar. Y si hay una cita, bien. Y si no, pues seguimos, espero. Llamo y esa oncóloga estaba toda llena de citas por 2 meses. Y resulta que me llaman a los 10 minutos y me dicen, se abre una cita para mañana a las 9 de la mañana. Y yo me quedé como que, ok. Cuando fui a la oncóloga, ella rápido me mandó a hacer una biopsia y en ese periodo de tiempo pasa que Dios es tan lindo conmigo, porque Dios es increíble con nosotros. Él nunca nos abandona. Es como, Él le dice a uno, esfuérzate y sé valiente que yo camino contigo, ¿cierto? Y Él está ahí y uno no sabe. Uno sigue y sigue y a veces uno ora y no escucha, pero Él está ahí. Entonces, ¿sabe qué hizo Él? Porque Él es maravilloso. El fin de semana de Joel Osteen era aquí y me entregaban los resultados al otro día, el lunes. O sea, yo llegaba a la iglesia de Joel Osteen para acostarme a dormir, para ir a ver a la doctora. En ese fin de semana todo fue espectacular. Inclusive el pastor Joel Osteen estaba de vacaciones y no iba a ir a la iglesia. Y uno de mis mayores sueños, por lo cual yo acepté a ir a la iglesia de Joel Osteen, era conocer a Joel Osteen, porque gracias a él yo le entregué mi vida a Dios, a través de un libro. Y resulta que dijeron, el pastor va a venir a conocerte. Y esa noche él fue nada más para decirme hola. Entró un minuto a la iglesia para decir, al lugar, para decirme hola, para contarme que sabía quién yo era, que sabía que tenía una sentencia de cáncer, que me iban a entregar un análisis. Me dijo, déjame orar por ti. Oró por mí. El grupo de mujeres en esa iglesia, todas las mujeres levantaron las manos, oraron por mí. Entonces ya yo al otro día estaba, cuando yo fui a que me dieran el diagnóstico, yo estaba tranquila. Cuando la doctora dijo, ¿tienes cáncer? Ya yo no lloré, ya yo no le reclamé a Dios, yo le dije, ¿cuál es la solución? Ya no eres la misma. No, ya no era la misma. Y sabes que esta vez las noticias eran peores, porque el cáncer había crecido casi a 3 centímetros. Estaba casi ahí. Ella me dijo, Ingrid, si no lo sacas ahora te vas a morir. O sea, porque si te niegas a hacerte radioterapias, quimos y todas estas cosas, estás a tiempo. Hagamos una doble mastectomía. Y sin pensarlo 2 veces, le dije, hagámoslo. Lo hicimos, me operaron un 28 de agosto. Y en ese momento ya yo tenía otra perspectiva, ya yo tenía una relación muy diferente con Dios, ya yo estaba más madurita, ¿cierto? Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y ¿sabes qué es lo más lindo de toda esta historia? Que en ese púlpito, cuando yo estaba predicando por primera vez, yo entendí que Dios me había dado las plataformas de Adelgaza 20, no para quitarle la barriga a la gente, no para darle la dieta de moda, no para darle el remedio. Él estaba preparando las plataformas para mí, para que yo trajera ovejitas al reino de los cielos.
para de verdad mostrarme el propósito que Él tenía para mi vida, que era más de lo que yo imaginaba. Y eso es una responsabilidad enorme. Me encanta en todo esto que nos compartís, Ingrid, que vamos viendo como todo un proceso. Vemos a la Ingrid fuerte, vemos a la Ingrid determinada, vemos a la persona valiente, pero también vemos a la Ingrid vulnerable, a la que en un momento dice, no puedo sola, o sea, necesito de algo más fuerte que yo. Contame un poquito en esa parte de tu vulnerabilidad, todo esto que estabas pasando, el cuando te dicen que te tenés que hacer una doble mastectomía, ¿de qué forma eso afectó a tu autoestima o a tu amor propio, o eso pasó como a un segundo plano? Pues la verdad es que no es fácil uno decir, me van a quitar los senos, ¿cómo me voy a ver? Ya no voy a ser una mujer completa. Y hay mucha gente que dice, ay, eso es estúpido. No, no es estúpido. La mayoría de las mujeres cuando vamos en este proceso, es un proceso de choque, es un proceso fuerte. Pero yo puedo decirte una cosa. Yo dije, cuando yo le hablé a la doctora, yo le dije, ya, no me ponga nada, déjeme plana. Y ella me dijo, no se puede. Eres una mujer demasiado flaca. No tienes grasa porque para la gente que no sabe, cuando a uno le hacen una mastectomía, te quitan todas las glándulas mamarias y te quedan 2 huecos aquí en los senos. Entonces te tienen que hacer como sacar la piel del estómago, cortarla, hacer un tummy top o de la espalda o de las nalgas y ponértela ahí para poner piel, para rellenarte, ¿cierto? Para que eso quede ahí condicionado. Hay muchas mujeres que no tienen el dinero para hacerlo, para hacerse unos implantes, ¿cierto? Ahí mismo. El problema es que cuando no tienes esa piel, tienen que sacarla de algún lado, ¿cierto? O te tienes que engordar para que te puedan hacer esto. Es una operación muy dolorosa. Ella me dijo, te va a tomar 1 año recuperarte, levantarte de la cama, porque es como quitarte una parte de tu cuerpo que tienes que rehabilitar. Entonces ella me dijo, vamos a ponerte unos implantes. Si la piel no se muere en el tiempo de la operación, de una vez te los ponemos. Si no, te ponemos unos expanders, unos expansores, y se van llenando poquito a poco. Es doloroso también, toma un periodo de 3 meses para poder terminar el proceso. Yo le decía, y las areolas, porque a las mujeres todas nos importan las areolas, ¿no? Es como que te quitan una areola y es como que te mutaron, te cortaron un pedazo y tú no sabes qué pasó. Y cuando te tienes que quitar la ropa y ver en el espejo, es como que, ¿qué me pasó? Y ella me dijo, no te prometo nada, pero voy a tratar de salvártelas. Pero como tenemos un Dios que es increíble, ¿cierto? Es un Dios de milagros, es un Dios que no te deja. En ese momento yo dije, bueno, ya estoy en tus manos, Dios, que sea lo que sea. Mi esposo me dijo, te amo de la manera que eres, con senos, sin senos, con areolas, sin areolas, no importa, ¿cierto? Entonces, cuando yo entré a esa operación, hay un momento en ese documental que es muy emotivo, porque uno no sabe si uno se va a morir, uno no sabe qué va a pasar, pero yo sabía que, como lo dije en mi video recientemente, el mes del cáncer no es un moño rosado, no es ponerse un vestido, no es salir a caminar con 10,000 personas. Es un mes de cuando tienes cáncer, es incertidumbre, es dolor, es sufrimiento, es no saber qué va a pasar, ¿cierto? Entonces yo me enfoqué en es perdonar, es pedir perdón, es cambiar, es sonreír a pesar de la adversidad. Entonces en ese momento yo le había pedido mucho perdón a mi hija Paula, porque antes de yo casarme con Jet, pues yo tuve una vida muy
muy crazy, muy acelerada, una vida de madre soltera, una vida de locura, de no saber, de desorientación. Yo no tenía a Dios en mi corazón. Y en ese momento yo quería asegurarme de que si yo me moría, Jed no iba a abandonar a Paula. O sea, no la iba a echar a un lado porque Paula no es su hija de nacimiento, es su hija adoptada. Y Paula nunca ha tenido un papá presente en su vida, su papá ha sido Jeff. Pero yo quería asegurarme de eso, entonces yo les tomo la mano a los dos y le hago jurar a él. No sé por qué. Es un momento muy emotivo dentro de ese video, cuando yo lo veo lloro mucho. Le hago jurar que él va a cuidar a las dos por igual, a Paula y a Mía. Y cuando yo me voy a esa operación, Dios es tan lindo, tan maravilloso, que la doctora dice, la mayoría de las mujeres no se despiertan rápido, les da náusea, vomitan, es cierto, es un momento de mucho caos. Yo me levanté, yo volteo y miro, abro los ojitos y lo primero que veo es que a través de la ventana, porque me abrieron las ventanas, y veo un cielo así azul, impresionante. En ese momento yo dije, el Señor me entregó la victoria. En ese momento yo dije, ya. Y viene la doctora y dice, testeamos la piel, no se murió, pudimos poner los implantes, mandamos las areolas a genética, salieron libres de cáncer, solamente te tuvimos que sacar un ganglio, salió negativo. Es como una noticia buena tras una noticia buena tras una. Y en ese momento es cuando tú dices, gloria a Dios, que todo lo puede. En ese momento tú sabes que Él tiene un propósito que va más allá de lo que tú esperabas, sí, o de lo que tú pensabas. Sí. Y en ese momento ya yo entendí que la vieja Ingrid murió en esa operación, y la mujer que nació ahí, de nuevo, es una mujer que no vive para ella, es una mujer que ya no importa si muere o vive, es una mujer que vive para Dios, para servirle a Dios, ya. No vive para otras cosas, vive para lo que Dios pone en su vida. Sí. Ingrid, y yo me imagino que durante este proceso has recibido críticas, me imagino, en tu posición has recibido muchas críticas. Si hay alguna crítica que tú digas, esta me afectó más que otras, esto me costó lidiar con esto, tuve que entrar, orarle a Dios y pedirle que me sane de esto que me causó. O sea, hay algo que durante todo este proceso, ¿no? Donde has decidido hacer distintos tipos de tratamiento, que tú hayas dicho, la crítica de las personas a veces han sido como espadas para mí. Bueno, una mujer me dijo, porque yo me recuperé muy rápido, yo a la semana ya estaba caminando 3 millas, o sea, la gente estaba como, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Ya la semana estaba, mi papá vino de visita, mi papá es un pastor increíble en Colombia, y empezó a enseñarme la Biblia, empezó a ponerme la semillita de Dios, y yo empecé a recuperarme muy rápido, y a las 3 semanas yo estaba caminando 3 millas, el círculo de aventura con mi papá, ¿cierto? Haciendo mis ejercicios y todo, y una mujer me dice, ay, esta mujer es un mal ejemplo, a ella le pasó la doble mastectomía como si fuera por un bosque. ¡Qué mal ejemplo eres! ¿Qué haces levantada caminando cuando deberías estar en la cama? Y otra dice, no, bueno, lo que pasa es que, ¿cómo fue que me dijeron? Bueno, unas críticas que yo me quedaba y yo decía, rabia no me da. Yo he lidiado con las críticas desde que empecé a adelgazar 20. Aparte, yo fui víctima de bullying cuando yo era chiquita. Y yo creo que Dios me desarrolló un músculo ahí bien fuertecito con eso. Pero sí hubo un momento en que yo le tuve que decir a la gente, ya, paren de ofenderme. No me están ofendiendo a mí. Me decían que mi hija mía era lesbiana, por la manera en cómo se vestía. Ella atravesando uno de los momentos más duros de su vida y siendo atacada con eso. Y sigue siendo atacada. Hasta en un tiempo atrás le decían que si era parte de la comunidad lesbiana y esas cosas. Es una niña. Atacada, que si mi hija Paula era anoréxica, porque estaba muy flaca, qué clase de mujer era yo, qué mal ejemplo, poniendo videos de ejercicio, que debería estar muriéndome.
Me dieron una solidaridad increíble porque yo decidí callarme este tiempo y no lo anuncié hasta después de pasarlo. Y lo anuncié con una foto muy emotiva y tuve una solidaridad increíble. Wow, hermosa esa. Solamente una persona me criticó. Pero después de ahí todas me insultaron cuando yo les seguía dando contenido, y es que mis intenciones siempre han sido servir y darle contenido a la gente. Entonces yo me preparé con mi equipo para dejar contenido por 3 meses porque supuestamente iba a estar en cama muriendo o enferma por 3 meses, pero Dios es lindo. Dios me levantó en una semana, entonces es algo con lo que vamos a tener que lidiar siempre. Sí. Celebramos tu vida. Realmente eso es un ejemplo muy grande, muy grande. Y veo como la fe ha sido una parte fundamental en todo tu proceso, ¿no? Yo creo que sin fe no hay nada. Sin fe no hay confianza. Si no desarrollas esa confianza, ¿cierto? Esa fe de que Dios puede hacerlo por ti, nada va a pasar. Porque tú puedes pensar y decir, sí, yo me congrego, yo puedo ir a la iglesia, yo voy a la pastora para que me ore, pero si yo salgo de ahí y dudo de lo que Dios ha puesto en mi corazón, nada va a pasar. Entonces yo creo que la fe, muchas oran, Señor, dame fe. La fe no es algo que tú le puedes orar y pedir a Dios, la fe es algo que se desarrolla. Y yo he aprendido en este tiempo a desarrollar mi fe en una manera impresionante, porque lo que me sostiene viva ahora y lo que ha hecho que mi negocio, mi equipo de trabajo, mi estructura vaya a otro nivel, no ha sido más que caminar por fe y no por vista. Aún a pesar de todos los obstáculos, los chismes, la gente que me quiere poner abajo, eso a mí ya no me importa porque yo camino por fe. Y a partir de ahí creció algo nuevo, diferente en mí. La necesidad de empezar a estudiar teología. Porque no sé si yo voy a ser una pastora, pero lo que yo sí sé es que yo me voy a parar ya en escenarios, no para hablar de nutrición, sino para hablarle a la gente de lo que Dios hizo en mi vida y cómo Dios me rescató, cómo Dios me levantó en cada momento de mi vida y cómo Dios me sanó de cáncer. Sí. Y me dio la oportunidad de ser una Ingrid nueva y de servirle. Hasta que me vaya con él a la eternidad. Yo ya empecé a trabajar en mi eternidad para ir al cielo, y cuando llegue allí ya no me digan, bueno, a ver, qué hizo bien o qué hizo mal. Yo ya sé que yo me voy a sentar al lado de Jesús, Él me va a recibir y voy a pasar a la eternidad. Qué hermoso. Justamente te quería preguntar de eso, ¿no? De tu estudio de teología y cómo tu experiencia y ese estudio te han dado un propósito en tu vida. Esperamos una iglesia de Ingrid, entonces. Pues yo no sé si vamos a tener una iglesia de Ingrid, pero lo que yo sí sé es que lo que Dios empezó conmigo lo va a terminar una de mis hijas. Mía es una niña que tiene mucha vocación, mucha palabra, es una niña que ama a Dios con todo su corazón, que tiene en el corazón servir, y yo creo que lo que Dios empezó conmigo, empezó con mi padre, porque mi padre siempre quiso tener una iglesia y mi hermana y nunca lo ha logrado. De pronto yo voy a poner los cimientos como hizo el papá del pastor Joel Osteen, y Mía va a ser Joel Osteen, yo creo. Algún día va a ser así, ¿no? Ella va a seguir el legado mío. Yo voy a ir hasta donde Dios me quiera llevar. No sé si voy a tener una iglesia o no. Yo voy a dejar que Dios me utilice en el campo, porque Dios nos ha dado a todos, desde que Él nos engendró en el vientre de nuestra madre, Él hizo el hombre que iba a estar con nosotros, para acompañarnos en el propósito, porque Él dice, 2 son mejor que uno, y Él ya puso los talentos, Él ya puso la misión, Él ya puso el propósito, y ahora es solamente dejar que Él ore. Ya. Hermoso, hermoso. Me encanta que a lo largo de esta entrevista hay una palabra que ha resonado mucho, y es la fe. Y habías mencionado de que la fe es algo que se desarrolla, es algo que hay que estar alimentando. Entonces yo quisiera que nos dijeras, ¿qué le dirías en este momento a una persona que está pasando por ese momento, que ha sido diagnosticada con cáncer, o que tal vez está ya en un proceso de madurez? ¿Qué le dirías de cómo desarrollar la fe, cómo llegar a ese punto? Bueno, existe una sola manera, sí o sí, y es la intimidad que desarrollas con Dios en la oración.
es tomar las escrituras y la palabra de Dios, que la palabra nunca viene muerta, la palabra viene viva y yo lo he comprobado todos los días de mi vida. Estoy aprendiendo a leer la Biblia, yo nunca había entendido la Biblia, yo la abría y decía, no entiendo, ¿cierto? Pero es tener esa intimidad, ese momento de oración, ese momento en donde tú te levantas y le puedes hablar a Dios como un amigo, ¿cierto? Porque no tiene que ser una estructura, no tiene que ser en el lugar, no, tú puedes escoger cualquier lugar que sea un lugar privado en donde tú te sientas a hablarle a Dios como hablarle a un amigo y vas desarrollando ese oído, ese discernimiento que solamente el Espíritu Santo puede darte, ¿no? Esa conexión de saber que Dios es el Todopoderoso, de que es un Dios celoso, que si tú crees y confías en Él, Él puede hacerlo por ti como lo hizo por mí, pero en el momento en que tú te desvías a escuchar el de la yoga, el del vudú, el del no sé qué, el del sí sé qué más, el de la energía con esto, con lo otro, entonces ya estás dejando de darle el crédito a Dios de lo que Él puede hacer para tu vida. Entonces yo te digo, cualquiera que sea el momento que estés pasando, en la oscuridad, en la turbulencia, es desarrollar ese gozo que solamente te puede dar la oración, ese gozo de decirle, Señor, aún sintiéndome derrotada, aún estando en el piso, yo sé que tú estás conmigo y yo puedo sentir felicidad porque lo que tú tienes para mí, yo sé que todo va a estar bien, yo sé que yo voy a estar bien, yo sé que yo voy a llegar a ser inmortal, yo sé que tú vas a cubrir todas mis necesidades cuando yo llegue al cielo, yo sé que tú vas a ser misericordioso y yo sé que yo me voy a congregar contigo y con todos los que creen en ti cuando yo llegue a la eternidad, porque esta no es mi casa final está en el cielo. Hermoso. Ingrid, te agradecemos. Realmente escucharte cada vez es inspirarnos. Y me encanta porque teníamos unos meses sin vernos, pero cuando te escucho veo que Dios sigue trabajando en ti constantemente, sí, porque siempre tienes algo para enseñarnos. Así que te agradecemos por este momento de parte de todas las chicas y de parte de nosotros. Nos haces bien. Así que gracias por darnos de tu tiempo, por darnos de tu historia, por compartirnos esto y por estar dispuesta a compartir esta historia con tantas personas, aún a pesar de las críticas, aún a pesar de pasar por momentos malos y decir, no, yo voy a hacer algo con esto y me voy a enfocar en el para qué. Así que yo bendigo tu vida. Gracias. Y bendigo todo lo que está en el futuro para ti preparado y para las futuras generaciones. Gracias, Ingrid. No, gracias a ustedes. Y bueno, para que sigan y obtengan consejos de nutrición, de vida saludable y escuchen mis prédicas, las invito a que me sigan en Adelgaza 20.